Muchas gracias por su presencia. Y quiero empezar agradeciendo al Círculo de la Amistad las facilidades que nos da continuamente, tanto la directiva como el resto personal, para utilizar este salón y los medios que hay aquí. La verdad es que da gusto venir. Muchas gracias. Hoy el asunto que vamos a tratar es el de la estructura territorial del Estado. Y está claro que en este momento tanto la opinión pública como la opinión publicada tienen posturas muy diversas sobre este asunto, cuando no encontradas. Y hay un debate amplísimo sobre cómo organizar el Estado español alrededor de sus territorios. Nosotros, en el Manifiesto de Construcción Democrática, expresamos una opinión que leo. La articulación de España en comunidades autónomas ha sido positiva. No obstante, hay que garantizar a toda la ciudadanía un trato igual en los derechos y deberes, la educación, la sanidad, la seguridad social y la fiscalidad. No puede haber privilegios para ninguna de las comunidades. Con este planteamiento, pues probablemente gran parte de la ciudadanía estaría conforme, pero a la hora de llevarlo a la práctica ya no habría tanta unanimidad y seguramente surgiría un amplio debate. Y por eso, para profundizar en este tema, hemos invitado hoy a don Luis Fajardo Espínola, que aquí nos acompañará, que quiero agradecer su presencia en el acto. Él nació en Arrecife de Lanzarote hace algún tiempo. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna, profesor titular de Derecho Administrativo, y inició su vida política como líder estudiantil, según me cuentan, yo no estaba, y como profesor comprometido con la democracia en aquellas promociones de finales de los 60 y principios de los 70 en las que había bien de movimiento, jugó un papel decisivo en la organización del PSOE en la isla de Tenerife, al final del franquismo y durante la transición, y fue miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE desde el 76 al 84, siendo responsable de política municipal. Diputado a Cortes en 4 legislaturas por Senado de Tenerife, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo de Europa. Después hizo un pequeño parón y estuvo de la política, por supuesto, y estuvo de diputado en el Parlamento de Canarias por Lanzarote en una legislatura. Es autor de varios trabajos sobre la organización territorial del Estado, entre los que destaca el libro Hacia otro modelo de Estado, con interrogaciones, que hizo en 2009, y actualmente es miembro del consejero del Consejo Consultivo de Canarias. En cuanto a sus planteamientos, yo tengo por aquí algunas cosas que he encontrado. Leo, dice: los socialistas, en la elaboración de la Constitución, propusimos un sistema de reparto de competencias en base a 3 listas, como parte de un modelo casi federal de la organización territorial del Estado. Se impone la urgente aprobación de un texto articulado de ley de régimen local compatible con desarrollos paralelos y específicos por los parlamentos autonómicos, y tenemos que tener unas haciendas locales sencillas y que proporcionen y aseguren la autosuficiencia económica, que evite el chalaneo de la persecución de competencias y recursos cerca del ministro de turno. Solo falta decir cuál ministro. La gracia del asunto es que esto lo escribió hace 30 y tantos años, en 1980. Y por lo tanto, pues no podemos decirle que no avisó con tiempo, desde luego, que no le hicieron caso, porque desde luego aquí estamos y de aquellos pueblos como estos lobos, y que poco hemos avanzado desde entonces, si ya en el 80 se planteaba este problema. Mucho más recientemente, hace afirmaciones del tipo: es necesario abordar pronto una reforma constitucional del Estado autonómico, plantea que el Estado de las autonomías ya es un Estado federal y que hay que sacar las listas de competencias de los estatutos de autonomía para integrarlas exclusivamente en la Constitución. Solo con esto ya tenemos para hacer una buena discusión, y es evidente que estas afirmaciones tienen detrás un buen montón de ideas de interés, y es lo que nos ha llevado a limitar no solo lo que ha hecho, sino las ideas que todavía está planteando respecto a este debate. Así que, con este preámbulo, tenemos que dar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer, que lo habitual, pero al tiempo lo debido, a Construcción Democrática la oportunidad, la ocasión de encontrarme hoy aquí para exponer el estado de situación, si bien sea
brevemente, porque es una cuestión amplia que implica multitud de cuestiones, y dar de paso también mi opinión. Esta intervención mía no es propiamente una intervención política, y bueno señalarlo, no es exclusivamente una intervención política, y es importante señalarlo, porque probablemente pues, muchos de los que me conocen, todos los que me conocen aquí, pues algunos me conocen más en las funciones políticas que la representación que he tenido en otro tiempo. Las reflexiones son las reflexiones de un profesor de Derecho que ha cultivado estas materias a lo largo de su vida académica y también de la vida política, y también la exposición será la de un ciudadano que está verdaderamente preocupado por la evolución de esta cuestión en los últimos años, por el estado de situación y sobre todo porque no se percibe, al menos con claridad, una salida concreta, y no se ha llegado a trabar, no se ha llegado a organizar el necesario consenso que tiene que ser amplio para las reformas constitucionales, como he sabido, para abordar la solución de los problemas que han surgido a lo largo de la vida del Estado autonómico, las que han surgido, las nuevas, las sobrevenidas, pero también las que existen, las carencias que existen desde la propia Constitución del 78 y se han ido evidenciando, se han ido manifestando a lo largo de estos 35 años. Yo creo que esto es algo importantísimo. Ciertamente que la preocupación de todos, la principal preocupación es la terrible crisis económica que ya desde hace años venimos sufriendo y sin tampoco una perspectiva clara de solución a corto plazo. Pero este es un problema muy importante, muy grave, que afecta a nuestra sociedad y probablemente que tiene conexión también en su solución, tiene conexión también con la salida de la crisis económica. Para salir de la crisis económica necesitaremos un Estado fuerte, un Estado eficaz, un Estado en el que se reconozca la ciudadanía. Y lamentablemente, en muchos aspectos, estamos en medio de una crisis institucional y dentro de esta crisis institucional estamos en medio de una crisis en la estructura territorial del Estado. Aunque sea brevemente, me van a permitir ustedes, para llegar al análisis de la situación actual, que haga un repaso histórico de esta cuestión, de este problema de la estructura territorial del Estado, empezando por el momento en que se elabora la Constitución, que finalmente se aprueba en 1978. Se ha dicho muchas veces que ahí no había un modelo, que se improvisó mucho. Ciertamente que en los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, estaba claro el objetivo, entre otros, de, se decía, Estatuto de Autonomía, pues el objetivo de proceder a una descentralización política fuerte, similar a la que se había tenido en la Segunda República, pero que diera satisfacción a las demandas de la sociedad en unas comunidades o en unas regiones más que en otras, ciertamente. Pero no solo, hay que decirlo, y lo digo desde Canarias, no solo en Cataluña y en Euskadi, en otras también existía. Bueno, en la Constitución se planteaba entonces el dar salida a esta situación. Y ya en la ponencia constitucional y en la comisión constitucional luego, se plantean, se ofrecen varios modelos. Hay que decir que el Partido Socialista presentó un documento completo, que está incluso en las actas de la ponencia constitucional, que ofrecía, se ha referido hace un momento a lo de las 3 listas, efectivamente, después me referiré a ello, pero que organizaba un sistema completo. Ese modelo no fue del todo aceptado, en algunos aspectos fue aceptado, pero tuvieron mayor éxito los planteamientos que se hicieron sobre todo del lado de, a través de Roca, del lado de Convergencia y Unión, o bien del lado de quien era el partido mayoritario entonces, Unión de Centro Democrático. Creo que es oportuno recordar que a lo largo del trabajo de la ponencia, en enero de 1978,
el representante del Partido Socialista en la ponencia, Gregorio Peces Barba, ya fallecido, se abandonó la ponencia y presentó precisamente una acusación, un planteamiento en el sentido de que se pretendía que en esta materia de las autonomías 2 o 3 regiones tuvieran un régimen autonómico completo, político, mientras el resto de las regiones solo pudieran acceder a una autonomía limitada, una autonomía de carácter administrativo. Yo recuerdo que tuve participación en aquellos hechos, incluso aquel día en la rueda de prensa que dio Gregorio, yo lo acompañé en la mesa, y recuerdo que descubrí que el texto que había presentado Herrero de Miñón unas semanas antes en la ponencia era una copia literal de la Ley de Régimen Local de 1945, texto refundido del 55. Es decir, había el intento de convertir a las demás comunidades autónomas, ya casi todas, en una suerte de supercorporaciones locales. Afortunadamente este modelo no progresó y Unión de Centro Democrático volvió a una posición más autonomista. El Partido Socialista, como decía antes, llegó a imponer algunos de sus planteamientos, no todos, y al final, ya en comisión y en el Senado luego, pues se dibujó un título octavo que regularía la posibilidad de acceder, no la obligación, la posibilidad de acceder a la autonomía de las regiones que tuvieran características históricas, geográficas, etcétera, más o menos marcadas. Bueno, así en la Constitución aparece un modelo muy abierto, un modelo no cerrado, un modelo al cual le faltaban muchos elementos y que requirió, unos años después, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, precisamente los acuerdos entre UCD y PSOE de 1981 fueron precisamente la componente que faltaba para montar y estructurar el Estado autónomo. Ciertamente que de esos acuerdos surgió la famosa LOAPA, y que esta ley orgánica del proceso autonómico fracasó porque el Tribunal Constitucional, años después, en agosto del 83, iba a considerar que era contraria a la Constitución. Pero muchas veces se identifican estos acuerdos solo con la LOAPA, y propiamente no fue solo la LOAPA, que parte de ella quedó constitucional, sino muchísimos acuerdos más los que permitieron montar las comunidades autónomas y dar paso al año siguiente a la aprobación de los primeros estatutos de autonomía. Sin embargo, la puesta en marcha del Estado autonómico se estableció desde la Constitución una especie de 2 velocidades, de tal manera que las comunidades autónomas que hubieran tenido en otros momentos en la República estatuto o que estaban a punto de aprobarlo, pues se les dio la posibilidad de acceder directamente a la autonomía política, mientras que el resto de las comunidades autónomas no. Esto fue luego retocado en favor de Valencia y de Canarias, en el sentido de, a través de una ley orgánica, permitir que se accediera al nivel competencial de Cataluña y de Euskadi, y las demás comunidades autónomas, precisamente por un acuerdo ya entre el Partido Socialista, que gobernaba, y el PP, en 1992 se firmaron otros acuerdos que permitieron que las comunidades autónomas, digamos de segundo nivel, pudieran acceder a igualdad de techo, pudieran acceder a un contenido competencial e institucional igual y desde luego con estructura política, de parlamento, etcétera, igual que las primeras comunidades autónomas del 151. A lo largo de estos años, la construcción del Estado de las autonomías se va completando. Hay que decir que desde este punto de vista, el Tribunal Constitucional tuvo un papel marcado a través de sus sentencias, en ir construyendo, resolviendo dudas y construyendo aspectos que formarían el Estado autónomo. Y muchos tratadistas señalan
que ya a principios de los 90, en el año 94, 95, se encontraba el Estado autonómico señaladamente montado, señaladamente completo. Sin embargo, ya por esas fechas, un poquito antes empezó, en el año 89, 90, los partidos nacionalistas, una vez que cayó el muro de Berlín y que en Centro Europa y en el este de Europa empiezan a aparecer nuevos estados pequeños, o los países bálticos también, separándose de Rusia, pues esto alentó sin duda a los partidos nacionalistas grandes, a CIU y al PNV, a iniciar un proceso de separación creciente del Estado autonómico. Seguían creyendo en el Estado autonómico, participaban de él, de las elecciones autonómicas, y eligieron Cataluña durante mucho tiempo, Euskadi también durante mucho tiempo, pero sin embargo ya empezaban a apuntar a tesis soberanistas, a tesis que en el fondo señalaban el objetivo de la creación de un nuevo Estado, alentado sin duda por estos cambios internacionales en el ámbito europeo que permitían presagiar la posibilidad de alcanzar esos objetivos también. Y en esta senda hay que encontrar, después ciertamente, ya en el 2004, se llegó al Congreso de los Diputados en febrero del 2005, lo que vino a llamarse Plan Ibarretxe, es decir, el intento de superar, sin separarse exactamente, sin hacer a ultranza un planteamiento independentista, pero establecer un marco, pretender establecer un marco casi de Estado libre asociado, que supondría pues el planteamiento de haber sido aceptado previa reforma constitucional, porque era contraria a la Constitución, pues hubiera supuesto pasar a una fórmula más que de federación, de confederación, con la puerta abierta a salir a la calle en el momento en que se quisiera. Por su artículo 13 de ese Estatuto Político de Euskadi. Y ya en esos años empieza a bullir de alguna forma el planteamiento de una nueva situación en Cataluña. Recuerdan que las elecciones autonómicas en Cataluña en su periodo fueron a finales del 2003. En ese momento es notable y potente el liderazgo de Maragall en Cataluña. En las elecciones precisamente fue aquel meeting en el Palau Sant Jordi en el que Zapatero, todavía no presidente del gobierno, pero sí secretario general del partido, prometió públicamente ante 20.000 espectadores, ante 20.000 participantes, que si llegaba al gobierno llevaría a las Cortes para ser aprobado el estatuto que planteara Cataluña. Y ahí empieza a plantearse toda una fase política dentro mismo del Partido Socialista que yo hoy no podré ni siquiera esbozar porque no dispongo del tiempo, pero que a mi modo de ver supone el abandonar gran parte de las líneas políticas autonomistas de siempre del partido, más que para pasar a un modelo claro, más bien casi para no tener modelo, porque la expresión aquella de que todo el mundo esté cómodo, de alguna forma, pues suponía que cada uno se hiciera su casa, es decir, que cada uno se construyera su casa, siempre que el tabique de la casa no estuviera encima del tabique de la otra casa, pero en líneas generales supuso, a mi modo de ver, un abandono de una línea política, un modelo político, y se asumió el liderazgo en esta materia de Maragall. Hay que señalar que fue él quien habló por primera vez de la España plural. La España plural que hace suya Zapatero, antes la había planteado en una conferencia en el siglo XXI, en el 2003 la había planteado Pascual Maragall. Y de alguna manera esto se lleva al conjunto del PSOE. Dentro del partido hay muchas dudas, hay revuelo. Hay alguna reunión ya en el 2003 en Santillana del Mar donde se intenta pacificar y realmente se dice haber alcanzado un consenso,
pero lo cierto es que se entra a partir de ese momento en el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña y se sale un poco de control, el control desde la Ejecutiva Federal, el problema de la cuestión de ese estatuto. Hay que recordar que incluso el entonces ministro del ramo, Jordi Sevilla, tuvo en aquel año 2005, en que se está elaborando en el Parlamento de Cataluña todavía el estatuto antes de mandarlo a las Cortes, pues llega a tener unos tropiezos importantes con miembros de la Generalitat, miembros del tripartito o incluso del PSC, y que de alguna manera fue relegado, poco después de ese ministro, pero fue relegado un poco, y es el resto de la negociación. Luego no la llevó él mismo, se llevó desde el grupo parlamentario y muy directamente, sobre todo desde la Moncloa, hasta el punto de que quien acuerda con Artur Mas el cierre del estatuto, en definitiva, fue José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, en el febrero, creo que fue, del 2006, y que dio paso ya que la comisión mixta se aceptara unas enmiendas, pero prácticamente se aprobara con algunas reformas. Se habló entonces del término que quedara limpio como una patena, se entiende que limpio de impurezas inconstitucionales el estatuto, pero no se alteró tanto y propiamente se hace aprobar en unos términos similares, ciertamente que se bajó algo el listón de algunas cosas, se modificaron otras, pero ahí quedó un contenido que muchos pensamos ya desde entonces, lo escribimos públicamente así, que podía llegar a ser inconstitucional, y el Tribunal Constitucional en el año 10, a través de la sentencia 21-2010, así lo indicó, que el estatuto era en algunos aspectos inconstitucional, en algunos de sus aspectos. Yo quiero por eso referirme brevemente a esta sentencia de la cual, en torno a la cual yo creo que se ha construido una gran mentira, contribuyendo al mito de las ofensas y de los expolios a Cataluña. La sentencia del Tribunal Constitucional se considera una gran ofensa, una patada en la opinión pública catalana. Ciertamente que el recurso de inconstitucionalidad por el régimen establecido y todavía vigente fue posterior al referéndum. Recuerda que antes hubo el recurso previo en materia, entre otros, de Estatuto de Autonomía. Primero era la intervención del Tribunal Constitucional. Si había elementos de inconstitucionalidad, se señalaban por la sentencia del Tribunal Constitucional y se reparaban, y solo ese texto, ya bendecido, digamos, en términos constitucionales por el tribunal, era el que se sometía al referéndum. A esto debemos volver, al sistema que tuvimos, pero este sistema de la inconstitucionalidad posterior no deja de ser generar problemas políticos de altura. Ciertamente que lo produjo entonces, a pesar de que el Estatuto de Cataluña tuvo una escasa participación en ese referéndum, pero no cabe duda que quienes votaron lo votaron a favor, y se encuentran luego con que la sentencia del Tribunal Constitucional señala algunas cuestiones como contrarias a la Constitución. Por cierto, es bueno recordar, porque a veces los comentarios sobrepasan la realidad, es bueno comentar que el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP en torno a 140 artículos más o menos del Estatuto de Cataluña, solamente tuvo en torno a 15, ahora mismo de memoria no recuerdo, 15 preceptos o partes de preceptos del Estatuto fueron declarados inconstitucionales. Yo tengo aquí el fallo de la sentencia, por si luego alguien quiere preguntar por las materias, pero son materias importantes, pero no las principales materias. Y precisamente, si por algo se caracteriza esa sentencia del Tribunal Constitucional, es por su intento de no entrar de frente en choque de trenes, sino intentar encontrar interpretaciones de conformidad para que los textos literales del Estatuto de Autonomía fueran interpretados en un sentido que cupiera dentro de la Constitución. Eso es lo que se hizo respecto de muchos preceptos
pero pues claro, eran preceptos en los que se planteaban modelos difícilmente encuadrables en la Constitución. Por eso el Tribunal Constitucional, pues lo que intentó fue ajustarlos con una interpretación conforme a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este artículo 5 regula los derechos históricos. Y el planteamiento inicial de este artículo era que Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se promulga no a partir de la fuerza de la soberanía nacional regulada en la Constitución, es decir, no a partir de la Constitución, sino a partir de unos derechos de los que disfrutaría Cataluña anteriores a la Constitución. Claro, supone que esta interpretación del artículo 5 pues romper el modelo constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional no dijo que eso fuera inconstitucional, sino dijo es constitucional siempre que se entienda, y dio una interpretación que no deja de ser una interpretación un tanto ambigua. Y si, entre otras cosas, se puede criticar esta sentencia, es probablemente en la falta de claridad o la ambigüedad que en algunos de los preceptos se establece. Otro de los artículos que fue declarado inconstitucional es el que hace referencia a las competencias exclusivas y las competencias compartidas. Pero fíjense, no se trata de enumerar qué competencias son exclusivas de Cataluña y qué competencias son compartidas, sino se trata de regular desde el Estatuto de Autonomía de una comunidad autónoma, de Cataluña, regular el concepto de competencia exclusiva aplicable a las demás comunidades autónomas y, por supuesto, aplicable al Estado. Es decir, mire, Estado, usted tiene competencias exclusivas, pues le voy antes a decir yo qué son competencias exclusivas. O bien el concepto de lo básico. A lo largo de muchas sentencias del Tribunal Constitucional, este ha llegado a establecer una determinada interpretación de qué es lo básico, o sea, en qué consiste la materia que regula las leyes de bases. Los juristas catalanes, o muchos juristas catalanes, interpretaron a lo largo de 20 años que lo básico debía ser solo unos principios, unas líneas generales, pero no una regulación común a todas las comunidades autónomas, común a toda España, que luego sería concretada y desarrollada por la legislación de las comunidades autónomas. Esta segunda fue la interpretación del Tribunal Constitucional a lo largo de todos estos años. Pues bien, el Estatuto de Cataluña intenta, y así lo establece, una regulación alternativa. Mire, yo le voy a definir, es un poco, de alguna manera, el reformar la Constitución o intentar reformar la Constitución por la vía de los estatutos de autonomía. No directamente, sino por la vía de los estatutos de autonomía. ¿Recuerdan ustedes aquella frase de no conviene modificar la Constitución porque pudiera ser que al modificarla vinieran mayores males, etc.? Esto que no se compadece con la práctica en los Estados europeos, en que en Alemania, en Francia, en Austria, pues a lo largo de estos 25 o 30 años ha habido varias modificaciones, y muchas importantes, en Alemania incluso, de la Constitución. En España se decía eso: cuidado no modificar la Constitución, cuidado no abrir el melón, porque si se abre a lo mejor no se puede dominar un gran error, ¿no? Y un gran error, entre otras cosas, porque ese melón no se abrió, pero alguien le estuvo practicando unas catas por la parte de atrás, de tal manera que se entró en el núcleo de la Constitución, se entró en el núcleo de lo que corresponde a la Constitución a través de una vía torcida, a través de, no de la reforma constitucional como así estaba establecida, sino a través de estas prácticas. Pues bien, el Estatuto de Cataluña, resultante después de la sentencia 3187, hay que decir que es, porque eso no hay sino que estudiar los artículos para señalarlo, que es, primero, un estatuto que modifica al alza las competencias autonómicas. Cierto que era de justicia hacer esto,
porque el Estatuto de Cataluña era de los pocos que no habían tenido modificación en los años 90. Recuerdan ustedes que el de Canarias del 83 fue luego modificado y casi todos fueron modificados al alza en los años 90. El de Euskadi y el de Cataluña, también el de Galicia, no se habían tocado desde el 79. Claro, era lógico que se quisiera hacer. Y se hizo bien, y a mí personalmente me parece que ha habido un incremento competencial saludable y justo. Pero luego el sistema eligió la técnica de separar las competencias amplias en microcompetencias. O sea, si se trataba de la competencia sobre comercio o la competencia sobre agricultura, pues ahí de agricultura deducían esta competencia y esta otra y esta otra. Eso lo hicieron los juristas que prepararon el Estatuto de Autonomía de Cataluña con la finalidad de ocupar el territorio de la materia, de la competencia, sin dejar posibilidad o restando muchas posibilidades a la práctica de la legislación estatal, a la existencia de una legislación estatal. Desde el punto de vista simbólico, tuvo notoriedad el debate del Estatuto de Cataluña acerca del nombre o el concepto de nación, si Cataluña era o no era una nación. En el texto que vino del Parlamento de Cataluña, que llegó al Congreso de los Diputados, se decía que Cataluña era una nación. Sin embargo, en el texto que aprueba el Congreso de los Diputados y el Senado, las Cortes Generales, se quita esta regulación en la parte del articulado y solo en la exposición de motivos se dice que Cataluña, se constata que hay una conciencia social en Cataluña que entiende que esa sociedad es una nación, una especie de descripción. Bueno, pues ahí el Tribunal Constitucional dijo que esa parte era de la exposición de motivos, no era normativa, no hacía falta decirlo, normalmente la exposición de motivos no es normativa, no es dispositiva, y no se hizo entonces frente a esa consideración. Hubo también algunas intervenciones del Tribunal Constitucional en relación con la lengua, en el sentido de considerar que la lengua, el catalán, aunque se reconocía también como oficial el castellano, sin embargo el estatuto en su versión final le daba una prioridad absoluta con carácter preferente el catalán. Y eso consideró el Tribunal Constitucional que era contrario a la Constitución, que las dos lenguas no tenían una prioridad sobre la otra. También aborda el Tribunal Constitucional algo que ha sido importante en el debate en todos estos años, que ha sido el concepto de bilateralidad. En la Constitución, si la analizamos, vemos que hay multitud, en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, multitud de cuestiones que encajan en la multilateralidad y algunas otras en la bilateralidad. Incluso existen para cada comunidad autónoma una comisión, en su día las comisiones de transferencia, pero hoy una comisión bilateral, comisión mixta, la nuestra, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado, para una serie de competencias que en su regulación se establecen. Pero eso que es bilateralidad, y una bilateralidad respetada y consagrada por la Constitución, no es precisamente de la que pretende hablar el Estatuto de Autonomía de Cataluña o en su día el plan Ibarretxe. Se trataría de que toda la relación o toda la relación principal de esa comunidad autónoma con el Estado fuera una relación bilateral. Es decir, y todo esto derivado de la idea de que hay un pacto entre la comunidad autónoma y el Estado, es decir, un modelo, desde luego, no federal, muy lejos del modelo federal, si acaso confederal, El Estatuto de Cataluña no fue el único de estos que se llaman ahora de segunda generación. Hubo varios más, como sabido, de Aragón, de Extremadura, de Valencia, pero posiblemente el más importante de todos ellos fue el de Andalucía. En el año 2003, siendo Chávez presidente del gobierno
Andalucía, de la Junta de Andalucía, pone en marcha en el Parlamento andaluz una comisión para la reforma del Estatuto. Y los papeles que se elaboran, los estudios que se hacen con esa finalidad, están todos, digamos, orientados en lo que pudiera ser la ortodoxia autonómica del PSOE. O sea, una línea, no solo del PSOE, también de otros partidos, pero el Partido Socialista. Sin embargo, en determinado momento, puesto que el debate, eso era 2003, antes de que pusieran en marcha el proceso de reforma autonómica en Cataluña. Pero luego, cuando se pone en marcha el proceso autonómico en Cataluña, ya en el año 2005 y 2006, hay en la comisión ad hoc del Parlamento de Andalucía, hay un giro y se va casi exclusivamente a actuar en paralelo con el proceso catalán. De tal manera que el texto del Estatuto de Autonomía de Cataluña es muy similar al de Cataluña. Tal vez este texto, que repito, en algunos artículos es casi copia literal, en algunos preceptos, sin embargo fue matizado por una serie de regulaciones que le quitaban hierro al texto, digamos, catalán. En relación con el régimen municipal de los municipios y las diputaciones provinciales de Andalucía, pues se señalaba algo parecido a lo de Cataluña, pero se indicaba enseguida que todo sin perjuicio de lo establecido en el 149.1.18 de la Constitución y en la legislación básica del régimen local. Y esto que para el régimen local, para otras materias también se hizo. Es decir, hay una suerte de matización de los contenidos que hace que se salve, aunque quién sabe si hubiera sido recurrido, lo que hubiera pasado en relación con algún artículo, pero se salve la dureza y la lejanía inconstitucional del Estatuto de Cataluña. Hemos estado hablando de algunos conceptos y yo creo que conviene aquí, antes de analizar la situación actual, las posiciones actuales, hacer referencia a algunos de estos conceptos generales que intervienen en el debate. En primer lugar, el llamado principio dispositivo. El principio dispositivo es propio de nuestro modelo constitucional. Supone que al no estar las competencias de las comunidades autónomas definidas dentro de la Constitución, porque se definieron en el 149 las del Estado y en el 148 las de las comunidades autónomas, pero eso duró nada, porque desde que se hicieron los primeros estatutos, todos los estatutos, utilizando el término sin perjuicio de, se fue a obtener más competencias que las que daba del 148. Y así se aprueban los distintos estatutos de autonomía, todos ellos, también el nuestro, el de Cataluña. Pues bien, como consecuencia de este carácter abierto del modelo, de la posibilidad de que las comunidades autónomas, al no tener definidas sus competencias en la Constitución, pudieran seguir incrementándolas, hay una carrera por la conquista de más competencias. Y esto ha introducido una inestabilidad, una situación de incertidumbre importante en la historia, en la evolución de nuestro modelo. Ese principio dispositivo, todos están de acuerdo hoy, la mayoría de los que plantean reformas están de acuerdo en que debe desaparecer y que el 152 de la Constitución debe desaparecer. Hay que aclarar en la Constitución qué es el Estado y aclarar qué es de las comunidades autónomas con los respectivos listados. Como señalaba antes la introducción de Nicolás, nosotros propusimos, los socialistas, propusimos tres listas, que se introdujera en la Constitución tres listas: la lista de las competencias exclusivas del Estado, la lista de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y la lista de las competencias compartidas. Luego por las fórmulas de competencias residuales, etcétera, pero ese sería el modelo. Eso no fue aceptado. El Grupo Socialista lo llevó hasta el final. Recuerdo todavía el discurso de Gregorio Pérez Barba en la comisión, ya cuando iba a aprobarse para pasar al Senado, diciendo, bueno, nosotros defendemos esto, creemos que tenemos razón y queremos, aparte de defenderlo, que se someta a votación. Se sometió a votación y perdió, porque no tenía los apoyos de los demás grupos políticos. Pero se mantuvo hasta el final esta posición.
Muy bien, ahora se vuelve a hablar de ello. Ahora se vuelve a hablar otra vez o de las tres listas, o bien de que en la Constitución reformada haya una lista determinando las competencias del Estado y se diga en la Constitución que todas las demás competencias son de las comunidades autónomas. Esa es una de las fórmulas. Otra podría ser la de que estuvieran las tres listas en la Constitución. Pero repito que este principio dispositivo ha permitido tener sobre la mesa de operaciones al Estado, a la estructura del Estado, constantemente, sin que se sepa cuándo va a parar la persecución de nuevas competencias. Y eso se le da a unos unas competencias y las demás comunidades autónomas quieren llegar a ese nivel. Esta carrera por la competencia hay que frenarla, se ha dicho muchas veces cerrar el modelo. A mí me gusta más utilizar la expresión establecer un modelo cerrado, no solo cerrar el modelo, establecer un modelo cerrado, que puede ser de muchas más competencias para las comunidades autónomas, o puede ser de algunas competencias que son de las comunidades autónomas y hoy deben pasar algunas, deben pasar al Estado. En definitiva, esta es una de las cuestiones que está ahí, de los principios del dispositivo. Otro concepto del que se suele hablar y se sigue hablando mucho es el de asimetría. Bueno, es un concepto en principio más bien geométrico, pero que es utilizado en ciencia política y en derecho constitucional, no solo en España, sino en otros países. Cuando se estaba elaborando la Constitución y a lo largo de todos los años 80, no se hablaba todavía en España de asimetría, pero sí que había ya en otros países, este concepto estaba ya con ese nombre. Se dice que fue el profesor norteamericano, el profesor Tarleton, quien lo utilizó por primera vez. Lo cierto es que viene siendo utilizado a mediados de los 60 y durante los 70 el concepto de asimetría es utilizado en muchos sistemas políticos, normalmente sistemas políticos federales que tenían alguna asimetría, o sea, alguna de las partes del territorio tenía algún régimen exorbitante respecto de los demás. Pero ya a principios de los 90 el término asimetría es utilizado por nuestros profesores de Derecho Constitucional, de Derecho Público. Hay un artículo del magnífico constitucionalista que tuvimos, que perdimos aquí en Canarias, que fue Gumersindo Trujillo. Gumersindo escribió en 1992 un artículo, parece que el título lo tengo por aquí, Homogeneidad y asimetría en el Estado autonómico, un trabajo del 92. Hay otros profesores que ya empiezan a hablar de asimetría. No quiere eso decir que propusieran la asimetría, sino que hablaban de la asimetría, porque se entendía por algunos que las diferencias que deberían reconocerse para algunas comunidades autónomas no tendrían por qué establecerse para el resto, y que habría que encontrar alguna técnica constitucional que permitiera dar a algunos más y a otros todo lo demás. No cabe duda que el concepto asimetría es contradictorio con el concepto federalismo o Estado federal. En un Estado federal todos los estados son iguales y ahí no hay asimetría alguna. Entonces, cuando algunos hablan muy ligeramente de federalismo asimétrico, pues habría que preguntarles exactamente qué quiere decir. Ciertamente que en muchos modelos federales encontramos, en otros países, encontramos ya situaciones de asimetría y están integrados y funcionando. Pero no deja de ser, su aceptación no deja de ser un problema, porque ¿quién asegura que una vez que se conceden regímenes asimétricos, o sea, regímenes exorbitantes respecto del resto a unos, no vayan los otros que no lo han alcanzado a perseguir al día siguiente ese mismo objetivo, ese mismo nivel de asimetría? Con lo que de la asimetría se pasaría a la simetría. Estaríamos de nuevo en la misma. Ahora se está hablando de, el término no es así, esto es un término que yo he puesto dentro de reflexión, a bloquear la asimetría, es decir, a meter en un título de la Constitución quiénes son asimétricos y en qué consiste esa asimetría.
Pero es lo que quiere decir que ya los demás, para obtener ese nivel competencial o institucional, tendrían que acudir a la reforma constitucional, con lo que se frenaría pues ese ir detrás de ese objetivo del asimétrico. Pero esto es peligroso, no deja de ser cuestionable, y en todo caso pues, merece ser estudiado con todo tipo de cuidados. Esta asimetría, algunos dicen ahora que formó parte del pacto constitucional. Yo no recuerdo que hubiera ese pacto, debo decir. Yo creo que no hubo ese pacto constitucional en este aspecto, de conceder a Cataluña y Euskadi unas cosas y no concederlo a los otros. Es cierto que en cuanto a las velocidades se estableció, a los que ya tenían estatuto en la República, se estableció la posibilidad de ir directamente, pero al menos algunos defendimos entonces que el objetivo de la nivelación, el objetivo de la igualdad de techo era algo inexcusable. Y de alguna forma eso fue lo que se defendió en el proceso del referéndum andaluz. Referéndum que perdieron los que planteaban no conceder a Andalucía, y de paso a todos los demás, un determinado nivel autonómico, y que ganaron los que postulaban, por el contrario, que el Estatuto de Autonomía de Andalucía podía tener el mismo contenido que el de Cataluña o el País Vasco. Es cierto que ya en aquellos años del debate constitucional o el año siguiente, algunos sí plantearon esa asimetría. Antes me refería yo al motivo por el que el Partido Socialista abandonó la ponencia constitucional, aquel de que autonomía local para unos y autonomía política para otros. Pero en debates posteriores, en el año 79, 80, creo que 79, en el debate de la LOFCA, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Definición de Comunidades Autónomas, CiU, minoría catalana y minoría vasca, plantearon que no debería aplicarse la LOFCA en Cataluña ni en el País Vasco. Y decían, motivaban esto, en que ya tenían sus estatutos aprobados, se habían aprobado un poco antes, faltaban todos los demás, pero estos ya estaban aprobados, y tenían una serie de características que hacían, regulaban esta materia de las relaciones financieras entre el Estado de la Comunidad Autónoma de Cataluña y la del País Vasco, y no deberían, por tanto, tener esa aplicación. Por cierto, en ese debate hubo un magnífico discurso de Fernández Rodríguez, entonces ministro de Hacienda, y un magnífico discurso también de Chiqui Venegas, oponiéndose a esta pretensión de excluir de la aplicación de la LOFCA a estas comunidades autónomas. Esta es una cuestión importantísima que ha llegado incluso hasta ahora, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, la de 31/2010. La pretensión de ir recortando, de quitando partes a la LOFCA, ir debilitando la LOFCA. Para mí la LOFCA es un edificio normativo magnífico que ha sido muy útil, se ha cambiado, ha tenido modificaciones, pero ha sido muy útil a lo largo de todos estos años para el funcionamiento del Estado autónomo. Y bueno, aquí llegamos entonces a las posiciones actuales respecto de la estructura territorial del Estado. Posiciones que, en primer lugar, la de algunos es no ya la de estar en contra del modelo de Estado de las autonomías, sino la de no tener ningún modelo, porque el modelo que se tiene es el de abandonar el Estado. Aquellos que están hoy postulando la independencia les da lo mismo que España termine siendo un Estado federal o un Estado autonómico o un Estado similar al francés. Por cierto que, a mi entender, lo importante en este debate no es tanto si un Estado federal o un Estado autonómico federalizado o un Estado más o menos centralizado. Para mí el Estado es un instrumento y lo importante son los valores, los modelos sociales, las políticas económicas y sociales que realmente se quiere que el Estado desarrolle. Yo prefiero, fíjense lo que voy a decir, y sigo siendo autonomista y defiendo la autonomía, la he defendido toda mi vida. Yo prefiero un Estado como el francés si me asegura las políticas sociales y las políticas económicas
a un Estado, hipotético Estado federal, que no lo fuera y que no consiguiera establecer los principios de igualdad y el tratamiento de los derechos sociales y de los derechos económicos. Pero en fin, sigo siendo autonomista y defiendo el modelo de Estado de la autonomía. Primer modelo, entonces, quien no tiene modelo, quien ya se sale un poco del mapa. En segundo lugar, aquellos que han abandonado el modelo del Estado de la autonomía porque lo consideran, en muchos casos se utiliza este término, agotado. A mí, cuando se dice esto de agotado, me parece que se ha dado al concepto de Estado de la autonomía una suerte de utilización en primera fase. Es como estos procesos de elevación de un cohete a la estratosfera, que tiene varias fases. Se quema una fase, esa fase ya no sirve, ya se ha llegado aquí, ahora hay que coger. Bueno, lo cierto es que dicen unos y otros que el modelo está agotado, que no sirve y lo que hay que pasar a otro modelo. Para algunos ese otro modelo no lo han dicho claramente, hay que señalarlo, pero sí en la práctica están procediendo a una suerte de recentralización que supone o pudiera llegar a suponer poner un abandono del modelo de Estado autonómico. No lo han dicho expresamente, sería injusto que yo lo dijera, pero están postulando modificaciones, reformas que en el fondo, porque fundamentalmente es la posición del PP, aunque dentro del PP hay, además lo han dicho expresamente, quienes creen en el Estado de la autonomía y defienden el Estado de la autonomía. Entonces sería ese abandonar el modelo por ese lado. Vamos a ver qué da de sí todo esto, porque todavía está por ver mucho acerca de la evolución de esta cuestión. En segundo lugar, abandonar el modelo para ir a un Estado federal. En esta posición está Izquierda Unida, en esta posición estuvo, creo yo, más que estuvo, la dirección del Partido Socialista. Rubalcaba, a partir de la diada de 2012, no antes, a partir de la diada, propone y promueve un Estado federal. No antes, porque fíjense ustedes, la conferencia autonómica socialista de enero del 2011, previa a las elecciones de mayo del 2011, elecciones locales y autonómicas, en esa conferencia, yo la tengo aquí, si quieren podemos leer los textos, se vuelve desde el fracaso del Estatuto de Cataluña y todo ese paso que caracterizó la etapa Zapatero, se vuelve otra vez un poco al modelo tradicional autonómico del Partido Socialista, del modelo de siempre. Y ahí se reproduce ese modelo. Un comentario del catedrático de Derecho Constitucional de Barcelona, Francesc de Carreras, a este texto dice: después de 10 años de vagar erráticamente, decía él, por las posiciones de la reforma estatutaria, el Partido Socialista volvería en ese enero del 11 a sus posiciones tradicionales. Pero es que el Congreso, el 38 Congreso de marzo del 2012, el año pasado, pues está en la posición de defensa del Estado autonómico. Concretamente dice fortalecer, y dice la ponencia política, fortalecer y racionalizar el Estado autonómico. Es decir, el Congreso del Partido Socialista en este momento no está por el Estado federal, porque el Estado federal es otro modelo, no está al menos hasta el 2016, que será el siguiente Congreso. Claramente está en un modelo, yo creo que en un modelo de federalización del Estado autonómico. Pues digo que esa es la posición que verbalmente mantiene la dirección del PSOE a lo largo de los siguientes meses, pero no en este momento. Felizmente, la reunión de Granada, que hace del principio del verano, aprueba un documento en el que en algunas cosas contribuimos algunos, fuimos llamados para presentar algunas cosas que yo no coincido totalmente con ese documento, pero, y si quieren puedo entrar en detalle, pero que al menos es un documento completo, es un documento que tiene como modelo el Estado autonómico, lo mantiene, pero en una senda de federalización fuerte, concretamente de reforma del Senado para ir hacia una institución como el Bundesrat alemán, que establece un nuevo modelo competencial, que establece
serie de medidas que realmente están dentro de lo que es el Estado autonómico, pero con una reforma profunda del mismo. Yo creo que algunas de las posiciones de ese documento son todavía ambiguas y poco precisas y me dan miedo. Estuvo, por ejemplo, hasta última hora en los textos previos a Granada la desaparición, la abolición del artículo 152 de la Constitución, que permite la transferencia por ley orgánica de competencias del Estado a las comunidades autónomas. Hacer desaparecer ese artículo estaba entre lo que se pensaba, pero a última hora se quitó. Lamentablemente, creo que, o sea, yo no coincido totalmente con ese documento, pero creo que hoy día es el documento más completo que cualquier partido político ha puesto en el debate. Y ahora, ya para acabar, señalar con tristeza y con preocupación, profunda preocupación, el silencio, no sé si también la indiferencia, pero en todo caso el silencio, la pasividad del Partido Popular en relación con estas materias. No hay respuesta. El presidente Rajoy, me parece que fue en noviembre o diciembre del año pasado, dijo, bueno, de momento la Constitución no hay que tocarla y el Estado funciona muy bien como está, más o menos esto. Y cuando hubiera que hacerlo, tampoco es necesario o tampoco es imprescindible que haya pactos, dada la mayoría de la que se dispone en el Congreso y en el Senado. Bueno, esta posición es una posición muy preocupante. Y muy preocupante porque es sabido que los quórum para la reforma constitucional son muy elevados y es necesaria la participación, al menos, de, bueno, debo decir, también están en esta posición de defender el modelo autonómico, pero con reformas, similar a lo que hoy se dio el documento de Granada, UPyD, que no tiene unos documentos muy completos, pero que su secretaria general o presidenta, no sé lo que es, ha escrito en los periódicos, en El País tiene un artículo que más o menos dibuja el modelo de Estado de la autonomía, pero reformándolo y centralizándolo. Bueno, pues digo, volviendo a esta preocupación por este silencio del PP, me preocupa mucho. Y me preocupa porque me da la impresión que ante el tremendo problema que se tiene ahora en Cataluña, va a tener que responder, eso va a ser ineludible, pero no va a responder como otros querríamos, no responder a eso, porque no se trata de responder a eso, se trata de responder al problema en toda España, no solo en Cataluña. Pues el ofrecer al pueblo español una alternativa de modernización, de estabilización y de complemento del Estado de las Autonomías. No lo veo posible y no sé si será posible a partir de las elecciones del 2015. El panorama es un panorama preocupante y antes lo decía, no solamente por la estructura territorial del Estado en sí, sino incluso por su contribución a la salida de la crisis y al fortalecimiento del Estado. Nosotros necesitamos que el Estado sea fuerte, sea eficiente y pueda ser el instrumento al servicio de las políticas de igualdad, de las políticas de nivelación social, de las políticas de mejora, de las políticas educativas y sanitarias que todavía nuestro país necesita.